Increíble. Papá soltero lucha valientemente para proteger a mujer de dos agresores en restaurante. La noche en la Merced era como un lienzo de luces y sonidos mezclados. Miguel, papá soltero y cocinero, trabajaba en su rincón del restaurante familiar mientras el aroma del pozole impregnaba el aire. Cada cliente que entraba parecía traer consigo un trozo de vida, pero para él, la única que realmente importaba eran los ojos brillantes de Sofía, su hija de 7 años. Sin embargo, esa noche sería diferente, el ambiente parecía tenso, cargado de algo más que la familiar alegría de los mariachis. Todo cambió cuando dos hombres entraron, su risa altanera resonando como ecos de amenaza. Miguel los observó por el rabillo del ojo, su piel erizándose. La imagen de Sofía se coló en su mente, una pequeña que merecía encontrar un mundo sin miedo. Y cuando esos hombres comenzaron a acosar a una joven en una mesa, él sintió el nudo en su estómago volverse un peso insostenible. No puedo dejarlo pasar, pensó, pero el miedo a la violencia se entrelazaba con su deseo de proteger. ¿Qué valor tenía si fracasaba en su misión como padre? El dilema moral golpeaba su mente. Por un lado, debía cuidar su trabajo, su salario era crucial para poder brindarle a Sofía una vida digna. Por otro lado, ¿cómo podía ignorar a alguien que sufría? Esa misma angustia lo llevó a alzar la voz. El grito salió de sus labios casi sin querer, pero fue un grito de desafío: déjenla en paz. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Sus compañeros de trabajo retrocedieron, la atmósfera se tornó eléctrica y los agresores lo miraron como si su vida no valiera nada. Mientras sentía el sudor frío correr por su frente, la mente de Miguel se debatía entre la valentía y el instinto de huir. ¿Qué haría Sofía? Se preguntó, pero rápidamente se dio cuenta que no podía dejar que el miedo lo dominara. Aún así, sabía que se estaba enfrentando a más que a esos hombres. Lo que realmente le atemorizaba era perder el control de todo lo que había construido tras la muerte de su esposa. La responsabilidad de ser padre pesaba sobre sus hombros. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El primer empujón vino como un misil. Miguel sintió el golpe, y todo su cuerpo vibró con el impacto. En ese momento, una oleada de miedo le recorrió la espalda. ¿Era esto lo que quería para su vida? Pero la expresión de la joven, que ahora reconocía como Valeria, lo hizo seguir adelante. Ella había sido su compañera en la universidad, alguien que siempre creyó en él. La imagen de su hija volvió a surgir, linda y esperanzadora, y con ella vino la determinación. No voy a fallar, se dijo a sí mismo. Pero la pregunta se agrandaba en su mente: ¿y si fallecía esta noche? El enfrentamiento se tornaba caótico, cada golpe resonaba como un latido de su pecho. En su mente, el grito de valiente luchaba contra la sombra del débil. La gente a su alrededor se agolpaba, expectante. El miedo lo consumía, pero en el fondo, Miguel comprendía que su vida no solo estaba en juego, estaba defendiendo no solo a Valeria, sino lo que todo padre aspira a proteger. En ese rincón del restaurante, una realidad se dibujaba: ser un héroe puede tener un costo inimaginable. Sin embargo, la valentía se encontraba justo al borde de su desesperación, y en ese momento, un grito de lucha surgía de su interior. ¿Qué destino le esperaría a él y a Valeria cuando se apagaran las luces de esa noche? Miguel no podía creer lo que estaba sucediendo. Cada golpe que recibía alimentaba una mezcla de adrenalina y desesperación. Sus pensamientos parpadeaban entre el caos presente y los recuerdos de su vida anterior.
Recordó las noches en que su esposa le decía que el verdadero valor no se medía en cuanto uno era capaz de luchar, sino en lo que uno estaba dispuesto a arriesgar. Esa lección resonaba en su mente mientras cada golpe lo acercaba más a la decisión crítica que cambiaría su vida por completo. Con un rápido movimiento, logró desviar otro empujón, tomando una postura defensiva, sus instintos alimentándose de su deseo de proteger. Lo que antes había sido una expresión de miedo en su rostro había comenzado a transformarse en furia contenida. La imagen de Sofía, con sus risas y su inocencia, se convirtió en su faro. No voy a dejar que esto defina mi vida ni la de ella, pensó. En ese instante, Miguel decidió que este enfrentamiento no era solo por Valeria, era por cada mujer, por cada persona que se sentía impotente ante la violencia. Las miradas a su alrededor comenzaron a cambiar. Algunos clientes murmuraban, otros eran testigos silenciosos. La tensión palpaba el aire, y en algún lugar del fondo de su mente, Miguel escuchó un eco lejano de aliento silencioso que se convertía en un cántico de apoyo. Esa energía lo contuvo, lo impulsó. Sin darse cuenta, había comenzado a transformarse de un padre preocupado en un guerrero. Con cada acción calculada, Miguel empezó a recuperar el control de su entorno. Su reacción estratégica hacía eco de su experiencia en la cocina, cada ingrediente importaba y cada decisión era una oportunidad de crear algo delicioso en lugar de un desastre. En ese momento, se sintió como el chef que reinterpretaba los sabores en un platillo, ahora transformando la violencia en defensa. Planificar su siguiente movimiento se volvió su único objetivo. Pero la pelea no se trataba solo de su destreza física, era la batalla de su propia vulnerabilidad. En su interior, un susurro de duda intentaba hacerse sentir. ¿Y si no puedo? ¿Y si esto termina mal? Pero luego recordaba el rostro de Sofía sonriendo al final de un día en el parque. Esa imagen lo motivaba a seguir adelante a pesar de las circunstancias. Miguel tomó una respiración profunda y se lanzó hacia adelante, aumentando la acción. La frustración se convirtió en energía, la impotencia en determinación. Mientras Miguel se mantenía firme, la situación se tornó aún más crítica cuando los agresores, frustrados por no haber doblegado a su objetivo, comenzaron a perder la compostura. La rabia inundaba sus rostros cuando uno de ellos decidió cambiar de táctica y se dirigió hacia Valeria. Era un movimiento desesperado, pero Miguel lo anticipó. Una nueva chispa de adrenalina lo atravesó. Esto era su momento. «Aléjate de ella», gritó con una voz potente, que sonó como un trueno en medio de la tensión acumulada. Era el grito de un padre, pero también el de un hombre que se rebelaba contra el miedo. Sin pensarlo, se abalanzó hacia el agresor, dispuesto a arriesgarlo todo. Su mente era un torbellino, preguntándose si esta decisión lo llevaría a un nuevo amanecer o a una noche oscura y perpetua. En ese instante crucial, Miguel comprendió que luchar era más que defender. Era también sobre enfrentar sus propios demonios, ese constante conflicto interno entre el deseo de proteger y el miedo a perderlo todo. Pero ya no había vuelta atrás. Mientras la pelea avanzaba, una realidad se acercaba, Miguel estaba forjando una nueva versión de sí mismo, una que descubriría su verdadero potencial en medio de la lucha. ¿Qué más podría perder?, reflexionó, sintiendo cómo la resolución comenzaba a enraizarse dentro de él. Pero antes de que pudiera anticipar el desenlace de esa noche, una sombra se abalanzó sobre él, y el resultado de esta lucha comenzaba a dibujarse en el aire. Sería capaz de salir de esta confrontación no solo con vida, sino como el hombre que su hija necesitaba que fuera. Miguel estaba convencido de que este instante se convertiría en el referente de su transformación personal. La adrenalina fluía por sus venas y, aunque el pánico le zumbaba en los oídos, su mente se enfocó como un láser. El rostro del agresor se acercaba, envuelto en una mezcla de furia y desesperación. Era un recordatorio de las sombras que había estado evitando durante años, esos momentos en los que se sintió impotente y pequeño ante las circunstancias. Pero ya no era ese hombre.
Sus movimientos eran una danza caótica y controlada, donde cada golpe de su puño se sentía como un eco de sus decisiones pasadas. La ira acumulada, la compasión por Valeria y el deseo de salir del túnel oscuro de su vida se fundían en una sola voluntad: pelear. Fue en ese instante que comprendió que su verdadero adversario no eran solo sus atacantes, sino su propia falta de confianza y la lucha por ser el padre que anhelaba. Mientras se defendía con determinación, una lucidez emergió en él. Su mente se convirtió en su aliado. Recordó cada momento en la cocina, cada falla y cada acierto. Siempre había adaptado recetas y técnicas a su gusto y necesidades, transformando lo cotidiano en extraordinario. Ahora, lo similar sucedía en ese enfrentamiento. Al igual que un chef que basta con los ingredientes a su disposición, Miguel utilizó cada golpe que recibió para aprender, para adaptarse. Los gritos ahogados de la clientela se fusionaron en un eco distante mientras el tiempo parecía ralentizarse. En un claro, donde el espacio permitía que sus movimientos fluyeran, Miguel vio su oportunidad. Se enfocó en la mirada del agresor, tratando de leer su next movimiento como si se tratara de un menú desconocido. Cuando el más bajo de los atacantes se abalanzó hacia él, Miguel utilizó su cuerpo como un resorte, anticipándose a la acción. Con un giro ágil, lo desvió, sintiendo cómo el aire pasaba entre ellos. En ese mismo instante, le llegó la revelación: tenía fuerza, no solo física, también moral. La lucha no solo le permitía defender, sino también demostrarle a su hija que era capaz de erradicar sus propios miedos. Los ataques continuaron, pero cada uno de ellos se tornaba más predecible. De pronto, la rabia de los agresores fue su mayor aliado. Los errores de cálculo se multiplicaban, mientras Miguel se mantenía sereno, sosteniendo cada movimiento como si fuera una lección de cocina: transformar la brusquedad en arte. Esto no se trata solo de mí. Es por Valeria, por lo que soy y por lo que quiero ser, pensó en medio del torbellino. Ante ese nuevo entendimiento, Miguel se sintió más fuerte. No había solo un resultado físico en juego, su reputación como padre y su propia identidad estaban en juego. ¿Qué legado quería dejarle a su hija? El miedo se desvanecía, dando paso a una confianza que nunca había creído poseer. Finalmente, un grito ensordecedor rasgó el aire, y Miguel sintió que su momento culminante se aproximaba. Al alinear sus pensamientos y su energía, estaba a punto de desatar su última carta. Lo que podría haber sido una derrota estaba a su alcance para convertirse en una victoria. Pero, justo cuando la situación parecía inclinarse a su favor, un inusual destello capturó su atención. Algo en la esquina del restaurante brilló intensamente. Solo había un segundo para decidir si concentrarse en la pelea o investigar ese destello. Su corazón latía con fuerza mientras su mente debatía la dirección de su próximo movimiento. ¿Debería seguir luchando por lo que había comenzado, o serviría este nuevo descubrimiento para una defensa aún más contundente? La tensión en el aire era palpable, y la decisión que debía tomar podría cambiarlo todo. La luz resplandeciente en la esquina del restaurante lo atrajo, como un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, el ruido de los cuerpos que chocaban y el aliento pesado eran realidades que se entrelazaban con sus pensamientos. Miguel sintió como si cada segundo se estirara, y mientras sus atacantes se lanzaban hacia él con desprecio, supo que debía decidir rápidamente. A medida que su mente se movía velozmente, recordó las palabras de su padre, que una vez le dijo que en la vida siempre había que estar alerta, que la oportunidad y el peligro, a menudo, venían de la mano. Era ahora o nunca. Al enfocarse en el brillo, sus instintos se hicieron más agudos, la decisión estaba clara. Ese destello podía ser su salvación o su condena. Con un inesperado movimiento de su pie, Miguel giró. En un solo movimiento, evitó un golpe y se dirigió hacia la iluminación. Sus adversarios se tambalearon por un momento, sorprendidos por su acción imprevista, lo que les dio un segundo de vacilación. Miguel aterrizó frente a la fuente de luz y se dio cuenta de que era una pieza de metal reflejando los dañinos rayos que casi lo habrían desorientado.
Era un cuchillo, un utensilio de cocina que, en sus manos, podría transformar la situación. Pero su mente se debatió entre el uso de la violencia o la oportunidad de mostrar su fortaleza de otra manera. No había mucho tiempo para una deliberación moral, su primario instinto era proteger, pero ¿a qué costo? Respirando profundo, recordó cada una de sus enseñanzas culinarias. La precisión, la calma, la creatividad en la cocina, todo resonaba en su interior. Sabiendo que debía ser más astuto que sus agresores, comenzó a idear un plan. Armado con el cuchillo, lo utilizó no solo como un arma, sino como un símbolo de su transformación, en lugar de un atacante, se convertiría en un estratega. Los adversarios, ahora alertados por su decisión, retrocedieron un paso, su sorpresa transformándose en un nuevo tipo de miedo. Miguel giró el cuchillo entre sus dedos, manteniendo su postura firme, canalizando su energía en un enfoque mental. Era un momento de poder. La determinación que había descubierto dentro de sí lo empoderó más que la rabia que antes lo guiaba. Este no es solo un acto de defensa, pensó. Voy a mostrarles lo que significa enfrentarse a alguien que se ha negado a ser un perdedor. Sus movimientos eran fluidos y audaces, como si danzara, como en la cocina, donde cada gesto contaba una historia. La pelea no solo se trataba de sobrevivir, era una representación de su propia lucha interna, un reflejo de la vida que había estado construyendo hacia una realización genuina. Mientras sus adversarios se acercaban nuevamente, Miguel recordó a Valeria, su rostro iluminado por la alegría, la niña que necesitaba verlo triunfar. Cuánto había esperado para convertirse en el hombre que realmente podía ser. Esa visión lo llenó de energía, una fuerza renovada que lo animaba a actuar con propósito. Pero justo cuando sintió que había tomado la delantera y podía cambiar las reglas del juego, otro relámpago iluminó la atmósfera. Era un sonido que no esperaba, un sirena en la distancia. La llegada de la policía marcaba el inicio de un nuevo desafío, una decisión que impactaría no solo su presente, sino también su futuro. ¿Podía seguir luchando con las sombras que lo perseguían, o era hora de enfrentar la realidad de lo que había hecho? La lucha por su identidad y su legado alcanzaba una intensidad aplastante. En su interior, Miguel comprendió que cada acción que había tomado hasta ese momento, desde la elección de convertirse en un padre soltero hasta la defensa en aquella noche caótica, lo estaba moldeando en alguien nuevo. Pero, ¿sería suficiente ante lo que se avecinaba? La incertidumbre de lo que pasaría a continuación lo mantuvo en vilo. El sonido de las sirenas resonó como un eco distante en la mente de Miguel, perturbando la atmósfera tensa y cargada que lo rodeaba. Su respiración se aceleró, sus manos, a pesar de la firmeza del cuchillo, vibraban con la adrenalina y la incertidumbre. En un instante, todo lo que había acumulado en su interior durante años, la lucha por el reconocimiento, la búsqueda de un propósito, la devoción por Valeria se cristalizó en un solo pensamiento: debía actuar. A medida que su corazón latía con fuerza, su mente se concentró en el entorno, intentando discernir rápidamente su próxima jugada. ¿Debería esperar a que los oficiales llegaran y contarles la verdad? ¿O era más prudente escapar antes de que las cosas se complicaran aún más? La vida nunca le había otorgado un camino claro, y este momento no era diferente. Sin embargo, la idea de dejar atrás a Valeria o de permitir que las adversidades la alcanzaran lo llenó de un desesperante sentido de urgencia. Los agresores, aunque sorprendidos por su transformación, se reagruparon, intercambiando miradas que evidenciaban su condescendencia ante Miguel. Cada uno de ellos en ese instante parecía menos un adversario y más un símbolo de todo aquello contra lo que había luchado en silencio. No puedo dejar que me vean como alguien sin recursos, pensó mientras se forjaba su camino hacia la lucha no solo por su vida, sino por la identidad que había decidido abrazar. Con una resolución renovada, Miguel se movió estratégicamente. Desvió su mirada hacia la entrada del restaurante, calculando la distancia y el tiempo. Se dio cuenta de que, aunque su destreza culinaria había sido un refugio en sus horas más oscuras, aquel momento requería más que habilidades de cocina, necesitaba astucia y una mentalidad flexible.
El cuchillo en su mano no era solo un utensilio para cortar alimentos, era un recordatorio de su deseo de generar cambios. Miguel se concentró en aquellos días pasados en la cocina, donde la precisión y la gestión de tiempos eran cruciales, cada plato necesitaba un ritmo, un compás. Tal como cocinaba, ahora debía coreografiar cada movimiento, cada respiración, para no convertirse en un mero espectador de su destino. La pelea estalló como un torbellino. Miguel comenzó a moverse con una combinación de agilidad y control, ejecutando maniobras que se sentían casi naturales, como picar verduras bajo presión. Con cada movimiento, se estaba redescubriendo. En su mente emergieron nombres de diversos platillos que había aprendido a preparar, cada uno representando un aspecto de su vida que había sido superado. La salsa azteca que él cocinaba representaba su tenacidad y la mezcla de sabores simbolizaba todas las facetas de su carácter. Pero en medio del caos, el miedo seguía acechando, entonces, una pregunta se volvió recurrente: ¿seré capaz de salir de aquí y seguir adelante? Esa duda lo llevó a profundizar su impulso hacia la victoria personal, hacia mostrar la grandeza que siempre había sentido, pero que a menudo había escondido tras capas de inseguridad. De repente, su mente hizo clic. En su corazón, lejos de la pelea y el cuchillo en sus manos, había una visión clara: no se trataba de demostrar su valía ante sus atacantes, sino de consolidarse ante sí mismo como un padre y un hombre que había decidido tomar el control de su vida. Con esta revelación, sintió que el caos externo comenzaba a ceder ante su nueva perspectiva. Sin embargo, el tiempo se agota rápidamente, y al escuchar la sirena más cerca, una idea audaz surgió en su mente. Era momento de implementar su plan, pero podría hacerlo sin perder la frágil balanza entre la autodefensa y la necesidad de no cruzar esa línea moral que tanto había estado tratando de evitar. Mientras se preparaba para dar el siguiente paso, el eco de la sirena en su memoria resonó. Era una advertencia, pero también era un símbolo del nuevo capítulo que lo aguardaba. A medida que avanzaba hacia su decisión, comprendió que ya no era únicamente una lucha por la supervivencia. Era una emblemática oportunidad de renacer en la adversidad. Estaba listo para enfrentar lo que vendría después, y listo para lo que significaba realmente sobrevivir. Miguel sintió una mezcla de nervios y determinación al contemplar lo que iba a hacer. Cada respiración lo acercaba más a un desenlace que podía reconfigurar no solo su vida, sino también el futuro que había imaginado para Valeria y él. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, pero el tiempo se había vuelto una cuestión de percepción: el barullo exterior se desvanecía mientras se sumía en su propio mundo. La decisión de implementar su plan se fraguó en su mente, un atisbo de autodefinición afloró. Sabía que no podía seguir siendo el hombre que se dejaba llevar, el que siempre había respondido ante la adversidad desde la sombra. Miguel respiró hondo y se preparó para actuar, impulsado por el deseo no solo de sobrevivir, sino de redefinir su existencia. En un instante, esto se convirtió en su batalla personal. Con movimientos calculados, corrió hacia la salida. En su mente, cada paso era parte de una receta secreta que todavía no había sido revelada. Se estaba educando sobre la improvisación, convirtiendo la tensión en cada golpe. La situación ahora era más que una pelea, era una danza, un arte donde los deslices y los giros requerían precisión y reflejos rápidos. Cuando avanzó hacia la puerta, sintió el aire fresco de la calle que se deslizaba por su piel, dándole un renovado sentido de claridad. En su mente, comenzaba a visualizar a Valeria como su fuente de inspiración, empujándolo a cruzar fronteras que nunca pensó que podría desafiar. La luz del sol se filtraba de manera tenue entre los edificios, iluminando su camino hacia la liberación. Tan pronto como salió, la adrenalina lo embargó, pero también una nueva sensación de control. Había tomado una decisión y, con ello, había logrado dar un paso a la libertad no solo física, sino emocional. Miró hacia atrás, buscando en sus agresores alguna señal de regocijo por su escape. Sin embargo, las caras de sus atacantes mostraban confusión y sorpresa más que enojo. Quizás no lo habían visto como una amenaza real, quizás eso había sido justo lo que él había querido que pensaran.
Consciente de que la batalla no se limitaba a lo corporal, comenzó a concebir su vida más allá de ese enfrentamiento. La culinaria, su refugio y su talento, ahora se materializaba como un camino de redención. Cada receta que había aprendido equivalía a un valor que podía aplicar para reconstruir su vida. Así, cada vez que se metiera en la cocina, lo haría no solo como un cocinero, sino como un hombre que había decidido tomar las riendas de su destino. Llegó al parque cercano, donde había una fuente de agua y una serie de bancas vacías. Se sentó allí, respirando profundamente, con la mente aún en ebullición. Esa lucha lo había moldeado de maneras que todavía no alcanzaba a comprender. Miguel ya no era el mismo. Se estaba transformando en un hombre resiliente, capaz de recibir golpes pero también de contraatacar con determinación. Su filtración de pensamiento se interrumpió cuando escuchó un sonido familiar, el de Valeria llamándolo por su nombre, susurrando con preocupación. La visión de su hija se le apareció como un faro, llevándolo a recordar su deber como padre. Con su voz llena de amor y responsabilidad, deseaba ser el hombre que siempre soñó ser, alguien a quien ella pudiera respetar y admirar. El eco de su nombre resonó en su mente, Miguel Padre. Esa dualidad lo empujaría a ser mejor en todos los aspectos de su vida. Pero, con la euforia todavía palpitante en su pecho, la realidad se le impuso. Hasta que su identidad se consolidara y su papel de padre se reafirmara, los desafíos seguirían acechando. Podía sentir la sombra de su pasado empujándolo a reconsiderar las decisiones que había tomado. La pregunta lo atormentaba, ¿estaría verdaderamente listo para regresar a la vida que había dejado atrás? La batalla aún no había terminado. El camino hacia el renacer requeriría más que valor, necesitaría ser deliberado, astuto y, en ocasiones, peligroso. Pero lo que nunca se iría era el amor que sentía por su hija y su deseo de ofrecerle un futuro en el que pudiera florecer. Mientras se levantaba, la mente de Miguel ya se llenaba con planes e ideas que se estaban formando, revelando la nueva forma en la que estaba decidido a despertar. ¿Lograría, entonces, reconciliar su pasado con un futuro lleno de posibilidades? La respuesta lo empujó a seguir adelante, sabiendo que cada paso que daba reafirmaba su propósito, un nuevo destino lo aguardaba, aunque las sombras del pasado aún lo siguieran de cerca. Miguel se encontró en un torbellino de emociones mientras caminaba por el parque, pensando en sus responsabilidades y en las oportunidades que se presentaban ante él. En el silencio que lo rodeaba, empezó a vislumbrar un trayecto que no solo le permitiría proteger a Valeria, sino también forjar su propio camino. El pasado ya no era solo una carga, era una lección que, con perseverancia e introspección, podía moldear su futuro. Al despertar a esta nueva realidad, algo en su interior se iluminó. Ya no era el hombre que había permitido que los otros definieran su destino. La determinación brotaba en su pecho, como un fuego que no podría ser apagado. En un rincón de su mente, la cocina resurgía, pero acompañada de un propósito renovado. Si podía crear platos que despertaran sonrisas, quizás también podía preparar el escenario para una vida más plena. Con ese nuevo empuje, Miguel se dirigió a casa, ya no como un luchador acorralado, sino como un guerrero decidido a conquistar sus demonios. Preparar un platillo especial para Valeria se convirtió en un acto simbólico de su transformación. Era tiempo de demostrarse a sí mismo que podía cambiar, no solo por ella, sino por el hombre que siempre había deseado ser. Al abrir la puerta de su vivienda, el aroma a especias y ingredientes frescos le dio la bienvenida, como si la cocina misma lo estuviera animando a dar el siguiente paso. Reunió los ingredientes que había guardado, cada uno simbolizando un momento de su vida, sabores que le recordaban su infancia, las celebraciones familiares y los días sombríos que finalmente estaba dispuesto a dejar atrás. Miguel encendió la estufa y comenzó a mezclar, incorporando no solo ingredientes, sino también sus esperanzas. Mientras picaba la cebolla, las lágrimas no solo eran provocadas por los vapores, sino también por la catalización de recuerdos. Cada corte era un despojo de su pasado, un sacrificio por su futuro. Así,
entre los actos convencionales de cocinar, se sentía como si transformara su dolor en algo verdadero y hermoso. De repente, el timbre sonó y le dejó claro que no estaba solo. Sin pensarlo demasiado, miró por la ventana y se encontró con Valeria. La visión de su hija lo impulsó a redoblar su esfuerzo en la cocina. Para él, era más que simplemente preparar la cena. Era un acto de amor, un compromiso de que, a partir de ese día, su hogar volvería a tener vida y significado. Con una sonrisa y un guiño, Valeria entró con una curiosidad genuina. Al verla, recordó la esencia de su misión. Ella no solo necesitaba un padre presente, requería de un hombre que sintiera que estaba a cargo de su vida, alguien que entendiera la importancia de su papel. Mientras organizaba la mesa, imaginó las risas que compartirían, las historias que narrarían y los sueños que sembrarían. Sin embargo, lo que más le preocupaba eran las sombras del pasado que acechaban su presente. Al finalizar la cena, mientras Valeria degustaba su platillo, Miguel se sintió más que un simple cocinero. Era un arquitecto de un nuevo destino. Compartieron risas y conversaciones que llenaron cada rincón de su hogar. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, una inquietud empezó a embargar su mente. La lucha con sus propios demonios no había terminado, solo había cambiado de forma. Cuando Valeria se fue a dormir, Miguel quedó solo en la cocina, contemplando lo que había construido y lo que aún había que enfrentar. Sabía que el capítulo de su vida que estaba escribiendo estaría marcado por el desafío de lidiar con su pasado de una manera que todavía no había concretado. La historia de su vida no era solo una secuencia de eventos, era una narrativa en la que él era el protagonista y, a la vez, el autor. Él entendía que las sombras no se desvanecen fácilmente, pero el fuego de su compromiso por Valeria lo animaba a no rendirse. En ese mismo instante, recibió un mensaje que podría ser la brújula de su nueva vida. Un antiguo conocido pedía ayuda con un proyecto culinario que podría abrirle puertas que había creído cerradas. La duda lo asaltó por un instante. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios miedos para no solo proteger a su hija y, en el proceso, a sí mismo? Mientras la noche caía, Miguel se encontraba en la encrucijada de su vida, con el murmullo de sus pensamientos empujándolo hacia el horizonte incierto. ¿Está preparado para dar el siguiente paso hacia una nueva aventura, o dejará que su pasado lo mantenga cautivo? Miguel se sentó en la mesa de la cocina, el brillo de su teléfono iluminando su rostro en la penumbra. El mensaje de su antiguo conocido resonaba en su mente. Necesito tu habilidad en un nuevo restaurante, apertura próxima, busca un chef con visión. Era una oportunidad que no solo podía sacudir su vida profesional, sino que también podría proporcionarle una vía de salida de la desconfianza que había cultivado durante años. Se preguntaba si realmente estaba preparado para el cambio. La idea de trabajar en un entorno competitivo lo llenaba de inquietud. Había sido un tiempo desde que colaboró con otros, y las heridas del pasado todavía dolían. Su mente se llenó de escenas de veladas y profesionales que habían desilusionado sus sueños en el mundo de la gastronomía. Aún así, el deseo de forjar un futuro luminoso para Valeria lo impulsaba hacia adelante. Al día siguiente, Miguel decidió acudir a la cita. Cuando entró al pequeño restaurante en proceso de remodelación, el aire olía a pintura fresca y desinfectante. Las luces colgantes todavía estaban empañadas por la construcción, pero algo vibrante flotaba en el espacio, la promesa de un nuevo comienzo. Se encontró con su antiguo conocido, Tomás, cuyo entusiasmo había permanecido a pesar de los años. La conversación fluyó con facilidad, hablar de cocina encendía una chispa dentro de Miguel que había estado dormida. Sin embargo, a medida que discutían los detalles del menú, Miguel empezó a sentir la presión de la exigencia que se cernía sobre él. Habían convencido a inversores y al público de que este restaurante sería excepcional. La carga de cumplir esas expectativas lo inundó de dudas. No fue hasta que Tomás le preguntó qué tipo de platos quería ofrecer que Miguel se detuvo a pensar en su propia historia. La cocina no era solo un arte, era un reflejo de su vida.
Con cada ingrediente que elegía, Miguel podía narrar su vida. Los guisos de su abuela, las tapas que disfrutaba con Valeria, incluso los platos que creaba para escapar de la tristeza. Decidido, propuso un menú basado en memorias, cada plato narrando una historia personal. El aire en la sala se volvió denso. Miguel sabía que expuso su vulnerabilidad, una forma de arriesgarse. Al cerrar el acuerdo, sintió una mezcla de miedo y emoción. Se echó hacia atrás, buscando claridad. La pregunta que había comenzado a hacer eco en su mente era si estaba listo para enfrentarse a la ligera sombra de su pasado que aún lo perseguía. Cada día que pasaba en el nuevo restaurante sería un reto, no solo profesionalmente, sino también emocional. Las voces del pasado y los fracasos que había sufrido podrían resurgir en cualquier momento. ¿Cómo podría manejar el desprecio o la crítica que había sido tan prevalente en su vida anterior? Miguel comenzó a trabajar inmediatamente en el desarrollo de los platos, cada uno más personal que el anterior. Se sentía como si cada corte y mezcla de sabores lo acercara más a quien había dejado de ser. Sin embargo, el primer día de trabajo trajo consigo una inesperada confrontación, un rival del pasado, alguien que había trabajado con él y había presenciado su caída. La sensación de estar bajo el escrutinio de una persona que conocía cada una de sus fragilidades era abrumadora. Cuando se cruzó con su mirada, Miguel sintió que la antigua incomodidad revivía. Sin embargo, en lugar de sentirse impotente, decidió que esta vez no se dejaría vencer. Podía elegir no ser la víctima de su historia. Transformar cada encuentro desafiante en una oportunidad de autoafirmación y crecimiento. Sabía que si mantenía firme su visión, estaba un paso más cerca de cumplir la promesa que le había hecho a Valeria. Al final del día, exhausto pero satisfecho, se sentó en la mesa improvisada del restaurante y miró hacia el horizonte de la ciudad. La vida que había forjado para sí mismo empezaba a tomar forma, pero la pregunta seguía latente, ¿sería capaz de sortear todas las pruebas que vendrían y emergió fortalecido o sucumbiría nuevamente ante sus miedos? La respuesta era incierta, pero ahora era un hombre en acción, dispuesto a luchar por su sueño. A la mañana siguiente, mientras revisaba sus notas para el menú, un nuevo mensaje llegó. Era de Valeria, con una simple pregunta que sentó a Miguel en el borde de la duda: «Papá, ¿crees que podemos conseguir la pizza que siempre hacías en casa? Ha pasado tanto tiempo. Un viejo sabor, un viejo recuerdo». La respuesta no sería fácil. ¿Podrá Miguel superar su propio pasado mientras busca crear nuevos recuerdos con su hija? La pieza del rompecabezas emocional que experimentaría en el próximo desafío lo dejará preguntándose si su nueva vida será lo suficientemente sólida como para enfrentar las expectativas, tanto de su hija como de sí mismo. Con la luz de la mañana filtrándose por las ventanas del nuevo restaurante, Miguel enfrentó su segundo día con una mezcla de confianza y nerviosismo. La imagen de Valeria, con sus ojos brillantes, pidiendo aquella pizza, resonaba en su mente como un mantra. Era un llamado a conectar no solo con su hija, sino también con el chef que había sido antes de que las crisis lo consumieran. Mientras revisaba los ingredientes frescos dispuestos en la cocina, Miguel reflexionaba sobre cómo cada uno de esos elementos podría unirse para contar una historia. Ese era su objetivo. Decidir crear un nuevo plato, una pizza que evocara sus recuerdos más preciados, lo impulsó a indagar en la técnica y la creatividad que solía tener. Pensó en la masa artesanal, el tomate fresco, quizás un toque de albahaca que recordara las tardes que pasaban juntos cocinando en casa. El reto también representaba un esfuerzo por sanar. Reentrenar su mente y sus manos para salir de la parálisis que había impuesto su pasado. Aunque en aquel instante la cocina parecía un laboratorio de ideas, las dudas comenzaban a aflorar. ¿La opinión de aquellos que le rodeaban, chefs y comensales, sería realmente favorable? A cada paso, las voces de la inseguridad reverberaban, recordándole fracasos previos y comentarios despectivos. Esa mañana, durante las primeras horas de trabajo, la cocina se llenó de aromas familiares que avivaron nostalgia. Su supervisor, un chef venerado por su riguroso perfeccionismo,
inspeccionaba cada movimiento. Miguel sintió el peso de esas miradas como un yugo. Debo provocar admiración, pensó, pero parte de él cuestionaba si hacía esto por él o por los demás. El golpe emocional que supuso ver a su antiguo rival, Alejandro, acechando en la cocina continuaba presente. Aquella presencia encarnaba sus fracasos, críticas destructivas que habían marcado su carrera. La necesidad de mostrarle que era diferente, que había evolucionado, se manifestaba en cada gesto de Miguel. Sin embargo, sintió que la vieja presión comenzaba a nublar su razón. Fue durante un descanso, en una conversación casual entre colegas, que se revelaron sus verdaderos sentimientos. Uno de ellos, observando su ansiedad, se acercó y compartió su propia historia de contratiempos y reconexión con su pasión por la cocina. Ese momento de empatía plantó una semilla en la mente de Miguel: si otros habían logrado reconstruirse, él también podía. Necesitaba permitirse el derecho al error, incluso ante la posibilidad de decepcionar a otros. El reto de crear la pizza, en el que quería imbuir un hábitat de recuerdos, se convirtió en una fuente de inspiración. Al mediodía, empezaba a lucir como una pieza de arte. Sin embargo, Alejandro, que había estado observando, decidió interrumpir con una crítica mordaz. ¿Realmente crees que puedes rivalizar con el chef que yo soy?, lanzó con desdén. Miguel sintió el golpe, pero en lugar de caer de rodillas, se plantó frente a él y defendió su propuesta con fervor. Aquel momento se tornó crucial. El restaurante, un crisol de visiones y pasiones, era el lugar donde Miguel podría expresar su autonomía y su propia narrativa sin el miedo que lo había consumido anteriormente. Convertir su dolor en arte, su lucha en fuerza, sería el mensaje que entregaría a su hija en cada bocado que dispusiera. Así, mientras se adentraba en la mezcla de sabores y recuerdos, Miguel decidió que no permitiría que su pasado dictara su futuro. Necesitaba enfrentar a Alejandro con valentía, pero también a sí mismo. La pizza comenzó a tomar vida, y cada ingrediente que utilizaba contaba no solo la historia de su hija, sino también la suya. La jornada concluyó, pero dejó en Miguel una inquietud renovada. Atrapado entre la alegría por su progreso y el desafío de su rival, planteó un nuevo dilema: ¿estaba verdaderamente listo para el enfrentamiento que se avecinaba? El restaurante se convertiría en un campo de batalla en el que definiría su verdadera esencia. ¿Podría Miguel no solo abrir el corazón a su hija, sino a un mundo que lo había juzgado antes? Con esa pregunta rondando su mente, recordó las palabras de Valeria. Papá, ¿crees que podemos conseguir la pizza? La idea de una conexión familiar se expandió. La búsqueda de ese plato era solo una parte de la historia que anhelaba, una lucha silenciosa que se avecinaba. En su mente, el ruido de la cocina desapareció mientras se centraba en la respuesta que debía encontrar. A la mañana siguiente, un nuevo mensaje de Valeria cambiaría todo. Papá, creo que también necesito que me hagas un postre especial, para el cumpleaños de mamá. Este nuevo desafío traía consigo el peso de un recuerdo más profundo. ¿Cómo encajaría Miguel no solo la mezcla de sabores, sino también la complejidad de sus emociones mientras se preparaba para un día que lo llevaría a confrontar no un platillo, sino su pasado? Miguel se despertó aquella mañana con la luz del sol filtrándose por la ventana y sintió que los ecos del día anterior aún reverberaban en su mente. La imagen de Valeria esperándole en la puerta del restaurante, con su espíritu vibrante y su sonrisa, se convirtió en el combustible necesario para enfrentar la próxima batalla. Cuando leyó el mensaje sobre el postre especial para el cumpleaños de su difunta esposa, un profundo nudo se formó en su pecho. ¿Cómo podría honrarla y, al mismo tiempo, mostrar a Valeria que el amor todavía existía en su vida? Mientras se preparaba, Miguel reflexionaba sobre los ingredientes del postre perfecto. Recordó las tardes en las que su esposa le enseñaba a hacer un pastel de chocolate, su receta ancestral, un bálsamo que siempre unía a su familia. Así, decidió que ese pastel sería la representación no solo de un aniversario triste, sino de la vida y el amor que aún vibraba en su hogar. La cocina se convirtió en su refugio.
Cada paso que daba al mezclar la masa era un acto de profundo amor. Las risas pasadas resonaban en su mente, los momentos compartidos, las charlas sobre la vida, el futuro. Mantendré viva su memoria, prometió. La mezcla de sabores tomaba forma y, con cada batido de la cuchara, Miguel también sentía que se reconstruía a sí mismo. Con el pastel ya en el horno, Miguel recordó que este momento era un ritual de sanación. Mientras el aroma del chocolate llenaba la cocina, le permitió a su mente divagar. ¿Cómo podría compartir esto con Valeria? La niña necesitaba conocer las historias detrás de los sabores que los rodeaban. Quería que supiera que su madre siempre viviría en ellos, a través de las recetas y las risas. El tiempo pasó. Cuando el pastel salió del horno, su superficie brillante resplandecía como un recuerdo atesorado. Miguel busca al hombre que había sido, no el que temía enfrentar sus propios fantasmas, sino el que ahora comenzaba a entender la importancia de vivir en el presente. «Papá, ¿estás listo?», preguntó Valeria, al entrar en la cocina. Su voz era un recordatorio constante de que cada día era una nueva oportunidad. Miguel, sintiendo el peso de la responsabilidad, tomó el pastel en sus manos y explicó cada componente a Valeria. Compartió no solo la receta, sino también las memorias que surgían con cada bocado. La risa de su madre, la calidez de esos momentos en la cocina, como faros en la niebla de su vida. Ese día, mientras celebraban, Miguel observó a Valeria disfrutando su pastel bajo la luz suave de la tarde. Cada bocado traía consigo un viaje a su pasado, pero también un camino hacia adelante. En su corazón, Miguel sabía que el proceso de sanar había comenzado. No solo se había convertido en un chef, sino en un padre que asume el papel vital de contar la historia familiar. Esa noche, mientras lavaba los platos, el eco de las risas de Valeria lo acompañaba. Sintió como si cada momento compartido comenzara a erguirse como un nuevo pilar en su vida. Lo que había empezado como una lucha personal se transformó en una celebración de la vida misma, una nueva narrativa escrita con amor. Miguel ya no se sentía atado a los miedos de su pasado, en cambio, llevaba consigo el amor en forma de recuerdos y sabores, y el compromiso de repetir ese recorrido con su hija. Había descubierto que no solo se trataba de las recetas o los sabores, era sobre recordar y crear un legado del que Valeria pudiera sentirse orgullosa. En el fondo, sabía que siempre habría desafíos, pero estaba seguro de que podría enfrentarlos, ya que contaba con el amor de Valeria y el deseo de honrar el pasado. Miguel sonrió al ver a su hija dormida, soñando con una vida llena de promesas. Tenía todo lo que necesitaba, valor, amor y una chispa renovada que lo guiaría a través de los días por venir. Al final de una larga jornada, Miguel comprendió que había alcanzado un logro profundo y satisfactorio. Había creado una nueva historia, no solo para él, sino también para Valeria, y eso era solo el inicio de su transformación personal y profesional. Un pequeño paso hacia un futuro en el que se sentiría más fuerte, más seguro y definitivamente más feliz. Ya no le temía a nada. La verdadera lucha había sido con él mismo, y ahora, con cada día que pasaba, Miguel se estaba redefiniendo en cada paso. Su vida era más que un caos, ahora era una sinfonía de ingredientes, recuerdos y esperanzas. Con un nuevo propósito, estaba listo para afrontar el mundo, por él y por su hija. Si este viaje resonó en ti, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No te pierdas las próximas historias emotivas exclusivas que transformarán tu perspectiva. Deja un me gusta ahora y apoya el algoritmo para seguir compartiendo contenido inspirador. Comenta tus reacciones y teorías sobre el cierre de esta historia. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.